En el video anterior vimos cómo gestionar los aumentos de categorías y cómo estos aumentos podían bien afectar a los contratos que estaban incluidos en la misma o por el contrario regir solamente para los contratos futuros. En el ejemplo anterior utilizamos la variante en la cual el incremento porcentual que aplicábamos a la categoría se trasladaba a los contratos que estaban incluidos en ella. En este video lo que vamos a ver es el caso contrario. Vamos a volver a la categoría de ejemplo, la categoría que definimos en 48 metros cúbicos, y vamos a aumentar un 10% nuevamente el valor de esa categoría, pero a diferencia del caso anterior, ese aumento va a regir solamente para los contratos futuros. Es decir, que los contratos incluidos en esa categoría van a mantener el valor histórico y no van a sufrir o no van a acompañar el incremento que vamos a aplicar ahora a esa categoría. Comencemos yendo a ubicaciones, categorías y localizando la categoría de 48 metros cúbicos que actualmente está en un valor de 1.100 pesos. Modificamos y actualizamos el importe llevándolo a 1.210 pesos. Es decir, que estamos aplicando un incremento del 10% respecto al valor actual que tiene la categoría. En este caso, como no vamos a aplicar el incremento a los contratos incluidos en esta categoría, vamos a destilar esta opción. Con lo cual, al guardar, el sistema nos va a decir: ¿desea modificar el valor de la categoría 48 metros cúbicos de 1.100 a 1.210 pesos, una variación porcentual del 10%? Y me advierte, este cambio no afectará a los contratos incluidos en esta categoría, pero regirá para los contratos futuros. Vamos a decirle que sí, confirmamos y efectivamente vemos que la categoría de 48 metros cúbicos ahora tiene un valor de 1.210 pesos. Sin embargo, si yo voy al maestro de socios y filtro por la categoría de 48 metros cúbicos, vemos que los contratos que están incluidos en esta categoría, que en este caso son los 2 y 3, mantienen los valores históricos. En el caso del cliente 3, 1.100 pesos, que es el valor que tenía antes la categoría de 48 metros cúbicos, y en el caso del contrato 2, 825. Es un valor inferior porque recordemos que en su momento, cuando definimos este contrato, le aplicamos un 25% de descuento en relación al valor de la categoría. Es decir, que es 825, un 25% de descuento en relación a los 1.100 que tenía históricamente la categoría. Sin embargo, con esto podemos apreciar que los contratos que están incluidos en la categoría de 48 metros, a diferencia del ejemplo anterior, ahora no se vieron afectados por el incremento. Muy bien. ¿Cómo gestionamos entonces ahora los aumentos para los contratos que no sufrieron este incremento? Para eso contamos con una nueva herramienta que es gestión de aumentos. Está disponible a través del menú socios, contratos, gestión de aumentos. Y lo que podemos ver acá básicamente es la misma información que disponemos en el maestro de socios. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de filtrar o agrupar por categoría. Podemos ver que la categoría de 48 metros cúbicos mantiene los valores históricos. En el caso del cliente 2, 825, y para el cliente 3, 1.100. Muy bien. Lo que podemos hacer con esta herramienta es simular aumentos, ver cómo esos aumentos impactan en los contratos y finalmente confirmar esos aumentos. Mientras nosotros no confirmemos los cambios que vamos haciendo en la opción de gestión de socios, cualquier cambio que hagamos, cualquier estimación que hagamos, no va a afectar los contratos, no va a afectar el costo de los contratos y por ende no va a afectar los valores que nosotros facturamos a los contratos. Por el contrario, cuando nosotros confirmemos esos cambios, vamos a ver cómo estas variaciones que hemos establecido a estos precios se trasladan a los contratos y por ende a los futuros valores de alquiler que iremos facturando. Vamos a tomar nuevamente el caso de 48 metros cúbicos. Vamos a elegir, yo filtré por categoría 48 metros cúbicos
y voy a seleccionar todos los contratos que están incluidos en esa categoría. Obviamente tenemos los que corresponden al ejemplo nuestro, el cliente 2 y el cliente 3, y mediante este control que está en la esquina superior izquierda, incremento de alquiler porcentual, vamos a aplicar un incremento de, por ejemplo, 12% a estos contratos. Es decir, que tenemos un escenario en el que aplicamos un 10% a la categoría de 48 metros cúbicos. Ese aumento no lo trasladamos a los contratos existentes. ¿Para qué? Para que rija exclusivamente para los contratos futuros. Y congelamos, por decir así, o no afectamos los contratos que hasta ese momento estaban incluidos en esta categoría. Y diferimos, digamos, el aumento, por ejemplo, un mes. Entonces yo puedo desacoplar la política de precios que establezca para los contratos existentes de los precios que yo establezco para las categorías y que rigen para los contratos futuros, para los nuevos contratos que puedan entrar a partir del momento que yo le aplique el aumento a la categoría. Con lo cual acá estamos viendo que vuelvo a los contratos de esa categoría y en este caso aplico un porcentaje distinto. En vez de 10, un 12. Una herramienta que es útil tener en cuenta acá es la fecha de último aumento. Nosotros cuando apliquemos un aumento a la categoría vamos a estar actualizando esta columna. Entonces eso a mí me va a posibilitar segmentar los aumentos y decir, por ejemplo, filtro solamente aquellos contratos que su fecha de último aumento esté comprendida en el último trimestre, por ejemplo, o entre enero y marzo. Entonces yo puedo concentrarme en aumentar solamente aquellos contratos que cumplen una premisa, por ejemplo, que no le aumenta hace 4 meses. En este caso no, en este caso vamos a, para hacer un ejemplo más sencillo, afectar solamente estos dos contratos que son los que están incluidos en la categoría de 48 metros. Como dijimos, vamos a aplicar un incremento del 12% y lo que vamos a estar haciendo es estimar el aumento. Vamos a estimar, fíjense que cuando estimamos el estado cambia a pendiente. Voy a desmarcar, voy a mostrar nuevamente todos los contratos y vemos que los contratos de la categoría 48 metros están con fondo amarillo y estado pendiente. Yo puedo inclusive agrupar por estado y ver cuáles son los contratos que no sufrieron aumento aún y los contratos que tienen aumentos pendientes. Como dijimos, estos aumentos son estimaciones. Estos aumentos todavía, este aumento específicamente, yo aumenté un 12% a la categoría de 48 metros. Noten que llevamos, los precios se han incrementado en un 12%. Sin embargo, estos precios aún no se trasladaron al contrato. Es una estimación. De hecho, si yo voy al contrato número 2, por ejemplo, vamos a ver que la cuota que aún paga es de 825. O sea, sigue pagando la cuota anterior. ¿Por qué? Porque la estimación que estoy haciendo no ha sido aún confirmada, no ha sido plasmada como un aumento definitivo en los contratos. ¿Cómo finalmente hacemos efectivo ese aumento? Y bueno, volvemos a la opción de gestión de aumentos y vemos ahora nuevamente los contratos a un estilo de maestro de socios, digamos, pero vemos en amarillo aquellos que le hemos aplicado el aumento y que se encuentra pendiente. Y lo que vamos a hacer ahora es filtrar. Vamos a la columna de estado, voy a filtrar aquellos que están pendientes. Los únicos que están pendientes son los que hemos modificado nosotros. Selecciono todos. En este caso no va a seleccionar todos los contratos, sino solamente los que están en estado pendiente, los que tienen un aumento pendiente. Y voy a dar un nombre a este cambio. Voy a nombrar esta lista de precios modificada, por ejemplo, con el nombre noviembre. Finalmente, para que este cambio quede efectivizado, lo voy a guardar. Notemos que ahí ya no tenemos ningún contrato en estado pendiente, y si yo vuelvo a mostrar todos los contratos, vemos que tanto
2 como el 3 ahora ya están guardados, el estado ya está guardado y ya adoptaron los nuevos valores. En vez de 8.25, 9.24. Si yo efectivamente vuelvo a la opción gestionar del contrato 2, vamos a ver que ya ahora no tiene más el valor de 8.25, sino que sufrió el incremento del 12%. Muy bien, supongamos que quiero continuar haciendo estimaciones, por ejemplo para otras categorías. Entonces vuelvo al menú socios, contratos, gestión de aumentos y adopto, por ejemplo, incrementos para la categoría de, o por ejemplo para aquellos que le aumenté como fecha de último aumento el 6 del 11, o vamos a buscar fechas, por ejemplo tenemos 6 del 11, entonces yo puedo poner 6 del 11 y 4 del 11, entonces puedo elegir de noviembre del 2020, o sea, estos contratos no han sufrido aumentos desde el 6 de noviembre del 2020, vamos a 31 de mayo, vamos a concentrarnos en los aumentos del 31 de mayo, o sea, voy ahora a aumentar solamente aquellos contratos en los que la última vez que le aumenté fue el 31 de mayo. Entonces voy a ir a mayo, 31 de mayo, y acá tengo dos contratos. O sea, esos dos contratos no fueron afectados en su precio desde el 31 de mayo. ¿Por qué? Porque cualquier otro incremento que yo haya aplicado a sus respectivas categorías lo hice afectando solamente el precio de la categoría. Y ese nuevo cambio afectó contratos futuros, pero estos contratos no han sido modificados junto con el incremento que en su momento han tenido en su categoría. Ahora sí decido modificarlos. Entonces, en este caso, este nuevo ejemplo, ya no aumento filtrando por categorías, sino por fecha de último momento. Busco aquellos contratos cuya fecha de último momento haya sido esa. Yo podría inclusive filtrar, o sea, agrupar, podría decir, agrupo por fecha de último momento y vería cuáles son los contratos que fui aumentando en diferentes periodos. 4 del 11, 6 del 11, 2 del 6, y entre ellos 31 de mayo, por ejemplo. Muy bien, entonces repetimos la operatoria, vuelvo a elegir los contratos del 31 de mayo, estos son los que no sufren modificación desde esa fecha, los incluyo y les aplico un aumento, por ejemplo, del 10%. Estimo el aumento, el valor de la cuota se incrementa, el estado pasa a ser pendiente. Sin embargo, el contrato 17 o el contrato 18 mantienen los precios originales. ¿Por qué? Porque aún ese aumento no ha sido concretado. Si yo vuelvo a contratos, gestión de aumentos, vemos cuáles son los contratos que están pendientes. Puedo filtrarlos por estado y ver cuáles son los que tienen aumentos pendientes. Sin embargo, si ese aumento es una estimación errónea, si yo después de haber propuesto ese aumento me arrepiento, puedo revertir ese proceso. Y siempre estamos hablando de un borrador, porque en definitiva, como es un cambio que aún está pendiente, en ningún momento el valor que mantiene vigente el contrato se ve alterado, ¿no? ¿Cómo deshago esta estimación que yo hice? Bueno, simplemente toco el botón restaurar. Entonces fíjense que en ese caso dejo de tener en estado pendiente contratos, todos los contratos vuelven a estar guardados y los contratos de mayo, del 31 de mayo, vuelven a tener los valores originales. Esto significa que yo estimo un aumento y yo después puedo plasmar el aumento. Pero también cuando hago una estimación puedo revertirla, o sea, puedo simplemente restaurar y en ese caso vuelvo todo atrás y en ningún momento se afecta el contrato. Ahora,
Dijimos, por otro lado, que el contrato 2 y el 3 ya sufrieron aumento. O sea, nosotros, a diferencia de este caso, el aumento ya lo trasladamos a los contratos, ya lo guardamos. ¿Qué pasa si yo me arrepiento de eso? O sea, estimo un aumento, creo que es el aumento conveniente, guardo el aumento, al guardarlo estoy trasladándolo al contrato y me arrepentí. Bueno, si yo me arrepiento, puedo deshacer ese aumento, basándome en la lista que acabo de guardar, o sea, la lista previa de precios. Y para eso está la opción listas. Si yo acá elijo, vamos a ver que acá figura que hoy a las 6:45 guardé la lista de noviembre. ¿Qué significa eso? Que al haber guardado la lista de precios, la puedo revertir, puedo deshacer ese cambio que había aplicado. Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, en los contratos 2 y 3, que actualmente tienen valores de 9.24 y 1.232, vamos a ver que yo puedo elegir la lista anterior y revertir esos valores, con lo cual debería volver a 825 y a 1100, que eran los valores que tenían estos contratos antes de que yo haya aplicado el aumento. Si yo adopto esta lista, me pregunta si estoy seguro, efectivamente vuelven a los valores anteriores, 825 y 1100, y vuelve a ser un cambio pendiente. ¿Por qué? Porque todo esto no deja de ser una estimación. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo decida marcar y guardar esto, y en ese momento efectivamente el contrato se va a ver modificado. ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente vuelvo a filtrar aquellos que están pendientes, los marco, y en este caso puedo poner, por ejemplo, lista corregida, un nombre tengo que ponerle a la lista, y nuevamente guardo. Nuevamente vemos que los contratos 2 y 3 han quedado guardados, esta vez con los precios deshechos, o sea, he vuelto a una lista anterior. Eso puedo verificarlo simplemente yendo, por ejemplo, al contrato 3 y ver que efectivamente vuelve a tener un valor de 1.100 pesos.